Para hacer mejores entrevistas en tu podcast, es importante que consideres las 3 distintas audiencias que van a estar existiendo en cada una de tus conversaciones. La primera audiencia es la que ya has hecho con tu podcast, independientemente de qué invitado tengas enfrente. Es qué es lo que esa audiencia quiere o espera escuchar. La segunda audiencia es la audiencia del invitado que estás trayendo. O sea, es las personas que ya siguen al invitado, que ya lo conocen, que ya han escuchado otras entrevistas con esa persona. Entonces es qué le puedo dar a esa audiencia que no haya escuchado antes y que la vaya a mantener enganchada desde el principio, e incluso que diga, no, hombre, esta es la mejor entrevista que le han hecho a esta persona que yo sigo. Y la tercera audiencia es tu invitado en sí. Tu invitado, aunque sea que te está contestando las preguntas, también es un oyente de la conversación, también es una audiencia. Entonces tienes que hacer que este invitado sienta que su tiempo está valiendo la pena y que lo que estás sacando en esa conversación va a ser suficientemente relevante como para que quiera compartirlo en otros lugares. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para hacer esto? Número 1, para el invitado va a ser muy cansado si lo haces repetir lo mismo que ya repitió siempre. Y además, ¿por qué le diría a su audiencia, oigan, escuchen esta entrevista que me hicieron, si va a ser lo mismo que siempre escucha? Entonces, para él tienes que pensar en qué es lo que no le han preguntado, qué temas le interesaría ahora promover e irte por ahí, sin dejar de lado tu audiencia, porque si empiezas demasiado enfocado en lo que a él le puede interesar, también vas a dejar de lado a tu audiencia. Recuerda que tu audiencia tiene que también entender de qué están hablando o por qué es importante lo que van a hablar, y ahora sí empezar a irte por esos temas. No significa que tengas que preguntar al invitado sobre sus inicios siempre, pero lo que puedes hacer es tú, en la introducción, explicar quién es el invitado, por qué es importante y por qué van a empezar hablando de lo que van a empezar hablando. Y la tercera audiencia, que es la del invitado, o sea, la gente a la quien tu invitado invitó a escuchar el podcast, es importante que ellos se lleven a lo que nunca han escuchado antes. No hay una ciencia exacta, pero el truco es estar balanceando estas 3 audiencias todo el tiempo y estar pensando en que no han escuchado antes quienes ya siguen a la persona, pero que no sea tan de nicho que quien escucha tu podcast no vaya a entender, y también que no sea tan obvio que tu invitado esté todo el tiempo aburrido. Entonces, el chiste es jugar con estas 3 cosas, estar pensando en estas 3 al mismo tiempo, y como te digo, no es una ciencia exacta, es más bien un arte, y entonces conforme más lo hagas y lo hagas y lo hagas, vas a aprender a ir controlando la atención y dominando la conversación para que sea interesante para las 3 audiencias todo el tiempo. Si de entrada ya tienes ubicado que existen 3 audiencias, va a ser mucho más fácil que puedas hacerlo de aquí en adelante.